Y se transmite un poco dos sensaciones que me parecen muy peligrosas. Una que es que el querer que se crea que ver una cosa en directo es comprenderla, y eso no es cierto, ¿no? O sea, eso es que ve uno un trozo de la realidad, pero tiene que ser contextualizada, interpretada, etcétera. Y por otra parte, pues el tema de que cuando la televisión se va, las cámaras se van, el problema se ha terminado. No, simplemente tú te has ido. O sea, pero el problema y la gente que tiene ese problema continúa en el mismo lugar. Entonces, eso me parece que es frivolizar un poco la información, ¿no? Estoy hablando siempre de la información internacional. Ha dado la vuelta al mundo varias veces contándonos el contexto en el que ha girado los últimos 37 años. Pelo rojo, verbo ágil y pasión en su trabajo. Muchos supimos que se cocinaba más allá de nuestras narices porque ella nos lo contaba hoy aquí en Periodista Digital. Es un placer poder charlar un ratillo con Rosa María Calaf. ¿Le cortaron muy pronto las alas? De hecho, me dieron la posibilidad de quedarme, o sea, porque me dijeron si quería ya quedarme hasta que me jubilara, que me falta un año. Pero entonces no me parecía coherente, porque yo he protestado mucho por el ERE y he protestado mucho siempre diciendo que protestaba por los demás porque a mí me faltaba ya poco y que lo que creía que era terrible era prescindir de gente de 50 años, etcétera. Entonces no me parecía serio pues protestar por los demás, pero luego quedarme yo, ¿no? Algunos piensan que aquella operación de reestructura de la televisión y radio públicas era un mal necesario. A ver, yo lo que sí creo que efectivamente Televisión Española, o sea, como todas estas empresas así un poco mastodónticas, tenía que tener pues una reestructuración, había que cambiar usos y costumbres, etcétera, ¿no? Pero no creo que esta sea la forma. O sea, es decir, que no creo que a nadie se le ocurriera resolver los problemas de la seguridad social echando a todos los médicos mayores de 50 años, ¿no? Eso le preocupaba, lo dijo en alguna ocasión, que quién enseñará a los nuevos, ¿no? Pero nadie nace enseñado y todo el mundo hemos aprendido con referentes, ¿no? Y mirando para otro lado, gente que ha estado antes que nosotros. Y sobre todo desde el punto de vista de la empresa pública, me parece que es malversar, ¿no?, los fondos que han invertido formándonos, porque han gastado mucho dinero y entonces luego, pues que cuando se lo cuentas a los anglosajones, por ejemplo, se quedan pasmados, ¿no? Porque dicen, pero bueno, ¿y los departamentos de seniors? Digo, pues no existe, eso no existe. De los conflictos que ha cubierto, que han sido muchos, ha estado muchas veces en lugares tensos, ¿cree que ha podido cambiar algo de esos conflictos con la denuncia, al darle voz a esas situaciones? Bueno, lo que creo que siempre es bueno, evidentemente, que se esté, y miremos lo que está pasando pues últimamente en Irán, por ejemplo. Bueno, siempre que se trata de expulsar a los periodistas es porque no conviene que estén, y no le conviene que estén a determinadas personas. Eso significa que son eficaces, porque si no lo fueran, pues les importaría un bledo que siguiéramos ahí. Así que es importante estar. Otra cosa es que realmente se llegue a cambiar, pues bueno, se cambia poquito a poco, pero es un poco como eso de lanzar una piedra, un guijarro a un lago, ¿no?, que hay ondas y luego pues una u otra llega al final, aunque sea pequeñita. Sí, o sea que mejor es estar, pero sí que hay mucho de frustración al cabo de los años, de que cuentas lo mismo muchas veces y seguimos pues en fin cayendo, no cambiamos. El ser humano es que no tiene memoria, ¿no? Eso es terrible y es lo más espantoso que puede haber, porque si uno no se acuerda vuelve a caer en lo mismo, ¿no? Pero luego también en las catástrofes naturales que se reproducen, las situaciones pues en fin siempre de caos, de descoordinación, tal, parecería que habría que haber aprendido algo, ¿no? Ha estado por ahí en lugares como Moscú, Viena, Buenos Aires, Nueva York, Canadá, Roma, y decía que después de todo este periplo, comentaba hace tiempo que con los años iban recortando los minutos en el telediario, sí. Y que era algo contra lo que no sabía muy bien cómo luchar, ¿no? ¿Qué pasaba ahí? ¿Por qué a los corresponsales extranjeros, esas crónicas personales? Sí, claro, que es el papel del corresponsal, ¿no? Porque en definitiva el único sentido que tiene tener un corresponsal no es para contar que ha habido un accidente de tren y han muerto 324, sino para analizar eso, ¿no? Porque para decir eso, pues efectivamente vale una agencia. Lo que ocurre es que ha cambiado el periodismo, la forma de hacer periodismo. La tecnología ha sido buena en muchas cosas, hay que aprovecharla al máximo, pero lo que no se puede poner es la información al servicio de la tecnología, sino que tendría que ser al revés. Y entonces, pues bueno, prima esa idea un poco del periodismo titular, el periodismo pues fácil, que no aburra, entre comillas. Decir, mire, es que la información es como es, hay que hacerla amena, hay que aprovechar todos estos medios que tenemos, pero no hay que perder la esencia, ¿no? O sea, lo que se supone es que tenemos que contar historias, y eso es lo que ahora pues casi no hay tiempo para contar.
bajas del avión y estás haciendo un directo. Y cuando bajas del avión sabes lo mismo que cuando has subido. O sea, que para eso podías no haber ido. Así que realmente ahí, en el caso de hacerlo, hay que explicarle al espectador, ¿no? Que acabas de llegar. Claro, efectivamente, ahí está. O sea, que eso es lo que yo creo que en este momento falta, pero falta porque lo que no se persigue es pues una excelencia informativa, ¿no? Es más importante estar que saber lo que pasa. En Estados Unidos ya empezaron, pues hace años, a considerar que los informativos tenían que entrar en la cuenta de resultados, pues la noticia se convirtió en mercancía y eso ya cambia pues todo los parámetros en los que nos hemos movido siempre, ¿no? Y entonces se convierten pues un poco los informativos en infoentretenimiento, que es otra cosa que puede tener que estar, pero quizá no dentro del informativo. Y lo que tenía el corresponsal pues es esa capacidad de estar insertado dentro de la sociedad donde vivía, de tener las claves, los elementos, los contactos. Lo que se dice siempre, ¿no? Que el periodista no es que tenga que saber, sino tener el teléfono del que sabe. Cada vez que me paro a pensar, que es muy a menudo en esto, es lo afortunada y privilegiada que he sido de poder hacer lo que es mi pasión, lo que siempre había querido hacer, las enormes oportunidades que he tenido de vivir la historia en directo y de que, bueno, ha habido gente que ha confiado en mí cuando realmente, pues bueno, no había excesivos elementos, ¿no? Para confiar y que me han dado la oportunidad de hacer esas cosas, ¿no? Y eso, pues sí, y de ahí la importancia otra vez, si enlazamos con el principio, de la experiencia y que la credibilidad, que para un periodista es fundamental, o sea, solo se adquiere cuando el espectador, el telespectador, te ha contrastado, ¿eh? O sea, que te ha visto mucho y piensa que puede confiar en ti. Lo primero que vi, que era una España que tenemos que recordar, que vosotros no recordáis los jóvenes, pero esa España cerrada, aislada, etcétera. Cuando salías fuera te dabas cuenta de que había otro mundo y que ese otro mundo había que tratar de contarlo y traerlo, ¿no? Y para acá. Y era muy difícil. Sí, vamos, yo recuerdo haber tenido que pedir un pasaporte especial para hacer un viaje en tren cuando estaba en la facultad, que, bueno, se puso en marcha otra vez el Oriente Express, que había estado cerrado muchos años, y entonces hice el Londres-Estambul, y yo tenía entonces, pues, tendría 18 años o por ahí, y en una época que no era como ahora, ¿no? Y entonces tuve que pedir un pasaporte especial que no me querían dar, y que cuando fui a pedirlo, me miraron ahí diciendo, ¿y esta mocosa qué querrá, no? Pero bueno, lo que hice fue escribirle a Fraga, que entonces era ministro del Interior. Hombre, Don Manuel Fraga, que era ministro de Interior, y le dije, yo quiero un pasaporte, o sea, porque quiero irme, y me lo dieron. Siempre se dice que toda persona en su vida busca el encontrar un sitio bajo el sol. Claro, en su caso es difícil planteárselo si ha encontrado su sitio bajo el sol, porque uno da la impresión de que tiene varios sitios bajo el sol. Sí que es difícil, pero yo siempre he sido muy mediterránea, o sea, es decir, no voy a decir concretamente un punto, pero mientras sea en el Mediterráneo, bueno, pues ya me va bien, ¿no? Y he intentado mucho no perder las raíces, porque creo que, bueno, ya he vivido pues casi 26 años y pico fuera, pero siempre he intentado mantener pequeños tics y esas cosas que te mantienen en contacto y siendo un poco tú mismo. Y siempre he pensado eso, que mi casa está aquí. Y a mí me encanta una frase que repito mucho porque me gusta mucho de Hemingway, que decía siempre que mi casa no es para vivir sino para volver.